Bueno, lo primero, hola a todos, compañeros, en este primer coloquio de filosofía hispanoamericana. Gracias a la organización, gracias a Víctor en particular por pensar en mí, por invitarme a participar en este evento tan grande y tan bonito, tan internacional, que nos reúne, ¿no? A pensar un poco en los derroteros de la filosofía actual o de la filosofía actualizable en el mundo hispano, en esta lengua que mejor o peor nos permite comunicarnos a muchísimas personas, ¿no? Y cada vez más. Bueno, como los temas a tratar son libres, yo quise hablar de algo que me ocupa. Desde muy pequeña me importó la belleza y por eso he elegido este tema a filosofar, este tema para proponerlo al pensamiento, un tema clásico, pero un tema abordable desde tantísimas perspectivas, la búsqueda de la belleza. La búsqueda de la belleza para mí ha sido una búsqueda vital, especialmente en todo lo que tiene que ver con la acción, y yo lo vinculo en particular con el movimiento. Me he sentido siempre exhortada, por no decir obligada, en el mejor de los sentidos quizás, o por no decir comprometida, a buscar esta belleza en la acción, en el movimiento. Y esto me hace recordar la búsqueda de una cierta elegancia, de una cierta armonía, pero también de una cierta sensualidad, seducción, autoerotismo, en la danza, en el caminar, en el posar, en el gesticular, siempre y cuando pudiera controlarlo. Y este movimiento no es tampoco extraño al movimiento que la mano tiene que realizar al escribir. Para mí la filosofía tiene todo que ver, toda la relación con la escritura. Si bien con la vida adulta el habla parece tomar una cierta preponderancia, o quizá, podríamos mejor decir, ocupa un mayor tiempo en nuestras vidas que la escritura, que es una actividad mucho más detenida, mucho más pausada, mucho más íntima también. En la niñez e incluso en la adolescencia e incluso en mis primeros años de relación, de vinculación consciente con la filosofía pedía escribirla, pedía ser pensada con tinta y papel y ser expresada más con la mano, más con los dedos que con la boca. Buscar esa belleza mientras hablo me cuesta mucho más trabajo. No se me hace tan natural, justamente porque no me puedo concentrar tanto. Cuando hablamos no solo hay una sonoridad y un pensamiento, sino que hay multitud de sensaciones, imágenes, ruidos, temperaturas, una cantidad tan grande de percepciones que se colocan a la misma altura que la voz, que una se siente un poco desbordada, un poco distraída, ¿verdad? Sin embargo, cuando miramos una hoja en blanco y nos ponemos a inscribir nuestro pensamiento en ella, parece que todo a nuestro alrededor se parara. Y esto nos permite una concentración y una relación tan especial con el pensamiento, pero también con la materia sobre la que vamos a dejar la huella, sobre ese papel, sea virtual, sea físico, que lo considero el lugar de la filosofía, por más que un coloquio pida habla. Pero también por ello, y para comenzar,
a debatir o a inspirar debates en la cabeza de cada cual, en la mente de cada cual, podemos preguntarnos, ¿filosofo más con la mano y mediante la escritura, mediante los signos, a partir de ese filtro que me concede el soporte y la huella? ¿O filosofo más, según es nuestro talante, ¿no? El talante de cada cual? Mientras pronuncio, hablo, muevo la boca y quizá con ello recuerdo, la primera erogeneidad, la primera aptitud para la supervivencia. Todo está bien, todo es importante. También al hablar gesticulamos y hablamos con muchos otros órganos, además del que se encarga de la fonación. Con todos ellos podemos también intentar componer algo bello o transmitir de forma bella. Pero en la escritura es como si cada palabra tuviera un tacto especial. Es como si tocáramos terciopelo. Baile y escritura. También me gustaría ver qué trayectoria deja la muñeca, dejan los dedos al escribir. Qué trayectoria, qué baile, qué armonía. No puedo dejar de pensar también en esa escena de una película que para mí es imprescindible, uno de mis referentes culturales predilectos y más importantes, que es La ley del deseo, ese largometraje de Pedro Almodóvar, creo que del año 85, no estoy del todo segura, pero en torno a esta fecha, en la que el director de cine, que es protagonista, está percutiendo una máquina de escribir de las de antes, de las que tenían rollo, papel y eran de tecla alta, de pulsación antigua, y al percutir esas teclas, que son letras, que son signos de puntuación, se formaba una música. O al menos Pedro Almodóvar quiso acompañar ese movimiento de la famosísima y conocida por todos Canción de los Panchos, quizás. Y es que al escribir es como si tocáramos un instrumento silenciado, y también es como si bailáramos una microdanza, un microbaile que hacemos con zonas finales de nuestro cuerpo, ¿no? Como si fueran las puntas de nuestro cuerpo, porque movemos como los hombros, las yemas de los dedos, los codos quizás, esas zonas como puntiagudas, como finales, capaces de punzar, de marcar el aire, aunque sea con una huella muy, muy volátil. Cuando hablamos de belleza, indudablemente hablamos de estética y por tanto de sensibilidad. Yo diría que cuando buscamos la belleza con las palabras, oralmente o en la escritura, en el caso quizá de los más introvertidos, buscamos emocionar, buscamos aludir a algún tipo de sensibilidad, encender o avivar o echar leña a esa hoguera de la sensibilidad y de las percepciones, y tratamos de emocionar de algún modo. Quizá cuando buscamos por encima de todo la lógica en el lenguaje, no estemos buscando la belleza, aunque, cómo no, hay una elegancia, ¿verdad?, en la lógica. Pero seducir con la lógica es quizá demostrar y a lo mejor buscar un reconocimiento de otro tipo, más intelectual. Pero cuando hablamos o escribimos mimando, buscando la belleza, creo que queremos seducir de otro modo o que estamos interpelando nuestra sensibilidad y la de aquellos que nos escuchan. Sensibilidad estética, sensibilidad
aquello que puede ser percibido, que puede placer al hilo de la percepción. Pero cuando hablamos de belleza, sea en la escritura, sea en nuestro maquillaje, en nuestro peinado, en nuestros gestos, en nuestra voz, en nuestro caminar, en nuestros movimientos, en nuestra forma de exponernos o de buscar una iluminación favorecedora o evocadora, también estamos hablando de cosmética, ¿cómo no? Sensibilidad y cosmética, cosmos. Es imposible etimológicamente, es imposible a nada que intentemos ser leales a los orígenes de esa palabra, tratarla como algo intrascendente. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué a esa búsqueda del embellecimiento? Ya no solo de la belleza, sino del embellecimiento, de mis posibilidades para embellecer, no solo para buscar la belleza, para transmitir yo a mi cargo toda la que puedo. Estamos convocando al universo, a la fisis, a lo divino, por tanto, a Dios. Pero no a cualquier Dios o no a la naturaleza vista desde cualquier perspectiva, no desde la del caos, ¿verdad? Sino más bien desde la del orden. La belleza emparentada con la cosmética, o que tratamos de performar a través de la cosmética, apela y reúne las reglas, las leyes del universo, desde el sentido de su orden, desde lo apolíneo, más que desde lo dionisíaco, que no deja de tener otros atributos, ¿verdad? Otros misterios y otras capacidades también para seducir y para hablar de lo divino y para convocar a Dios o a los dioses. No quisiera alargarme más. Sé que no he podido pronunciar sino un preámbulo muy, pero que muy modesto, muy pequeño, que sin embargo me gustaría dejar ahí para ir desarrollando. ¿Qué buscamos cuando buscamos belleza? ¿Qué buscamos cuando buscamos complacernos, satisfacernos estéticamente con la belleza? Cuando buscamos esa hedoné aistetos. ¿Qué buscamos cuando buscamos embellecer? Usar de nosotros todos los medios que el universo nos permite y que la inspiración de su orden nos otorga para generar en un público, en una serie de espectadores, de interlocutores, una conmoción, una batida suave, mimosa, quizás, delicada a su sensibilidad y en torno a la belleza. Mi propuesta es que hagamos una filosofía bella, porque estoy convencida de que esa belleza estética, tan difícil de definir, se produce con o al hilo o a causa, quizá, de la delicadeza en la observación, de la delicadeza y bondad de las observaciones. Quiero terminar esta presentación con una anécdota que no es solo una anécdota, es también mi pequeño y humilde intento de colocar, de valorar en la posición que merece a una antigua estudiante en un instituto, que no era una buena estudiante. Si por buena estudiante se entiende aquella que consigue muy buenas calificaciones. No era para nada así, aunque sí era buena alumna porque cumplía un papel necesarísimo en el aula, un papel de dinamización, de interrogación, de las preguntas más precisas y oportunas, pero sobre todo quiero destacar en este recuerdo su escritura. En una ocasión solicité para tomar contacto y para,
darle esta impronta a la asignatura de filosofía, solicité un escrito no muy largo sobre un tema absolutamente libre. Lo que yo pedía era hondura. Pero como es difícil buscar la hondura, porque quién sabe qué es eso, ¿no? Y cómo podemos mostrarle a otro que hay algo profundo en nosotros, al tiempo o detrás de ese escrito, ese discurso que vamos a ofrecer. ¿Cómo mostrar eso? Bueno, yo lo hacía justamente a través de una solicitud de belleza, de detención y de generosidad en las explicaciones. Generosidad en las explicaciones significaba no tanto muchas explicaciones acerca de diversas cosas, sino diversidad de explicaciones para un mismo fenómeno. Lo que yo quería era que los estudiantes eligieran un objeto humilde, pero sentido, propio, alojada en la subjetividad, a ser posible desde la infancia. Ser generoso en las explicaciones es también buscar la complicidad con el lector a muy diversos niveles. Y generosidad en las explicaciones es también ponerle un poco, no sé si de imaginación o de ficción, de voluntad, de deseo, de asociación. Ser prolijo en la asociación libre. Tratar de relacionar ese objeto humilde con el mayor número de emociones, de saberes, de placeres, de nostalgias. Lo que escribió esta chica era algo hermosísimo, que parecía ser sobre la enfermedad del Alzheimer y de la demencia senil, esto que comenzaba haciendo referencia a la enfermedad de su abuela, que había pasado ya largo tiempo. Por esto que mucha gente entiende como un terrible drama, quizá lo es, no lo niego, una terrible tragedia, que es esta deconstrucción extrema, tan radical, del pensamiento y de la memoria que se produce en el Alzheimer. Pero al final no era sobre eso. Entonces pensé, por hacer esta chica alusión a esos momentos en los que ya se evidenciaba que en su abuela se había roto la linealidad del tiempo. Pensé entonces que iba a hablar del bucle, de algo parecido al eterno retorno, y ya en este punto me pareció muy meritorio. Pero al final tampoco era un escrito sobre la linealidad del tiempo y sus rupturas, sino de lo que permanece. Pero no de lo que permanece en abstracto, sino de la naturaleza, pero tampoco de la naturaleza como objeto, sino de la conexión con la naturaleza, la permanencia del deseo del ser humano de conectarse con un pequeño trocito de la naturaleza, uno que le sea apto, cómodo, vivible, como pueda ser un gran parque en la ciudad, y este era el caso. Su abuela miraba por la ventana en cada atardecer un gran parque, se llama Los Pericones, que tenemos en Gijón, y que a esta alumna y a su abuela les producía un gran regocijo, una alegría de vivir tan enorme que no quedaba más remedio que compartirla, pero también que emocionarse con esta segunda humildad, que es la humildad en los placeres. Decía que su abuela miraba por la ventana en todos los atardeceres, incluso en los momentos más acusados de su Alzheimer, y decía, cuando ya apenas recordaba, decían las demás personas nada. Y aquí está lo que me pareció más bonito de todo. Dice, cuando todo el mundo considera que las personas con Alzheimer en un grado ya, en una etapa ya muy avanzada, han olvidado todo,
y ya no saben casi ni sobrevivir por sí mismas, casi no saben sobrevivir por sí mismas, se dice, se olvidan hasta de comer, hasta de cómo se come. Y ella decía, creo que incluso en esos momentos en los que algunos dicen que los enfermos de Alzheimer se olvidan hasta de comer, pero que yo creo más bien que recuerdan la vida, que recuerdan su vida cuando todavía no sabían comer solos. No es que se olviden de comer solos, es que se acuerdan de cuando todavía no sabían comer solos. Con tal viviscencia, como recuerdan pasajes de tiempos remotos de la infancia, los enfermos de Alzheimer. Y decía, creo que incluso cuando recordaba la vida, cuando todavía no sabía comer sola, seguía cada atardecer, como seguramente de bebé en la cuna, mirando el atardecer. Hermoso, me pareció tan bonito, que creo que por lo bonito que me pareció filosofía. Esa belleza que encontramos en o a la par o a través de la delicadeza de la observación. Con esto os dejo y doy paso al siguiente compañero. Chao, muchas gracias por la invitación y espero que este primer coloquio de filosofía hispanoamericana tenga una larga vida y nos volvamos a encontrar en próximos años. Hasta luego y gracias.